Paper Girls. Paper Girls es una serie de cómics publicados por la editorial Image Comics. Está Image. Y fue una serie de 30 números que en esta edición, fueron después coleccionados en 6 tomos, tapa blanda, en español tapa dura por Planeta Comic, y luego en 3 deluxe de Image, que son de un tamaño más grande que un cómic normal, que es como por aquí, en 3 tomos, 10 cada uno, 2 arcos argumentales cada uno contienen, y luego salió un compendium que tiene la serie completa en un solo tomo, de tapa blanda. El guionista es Brian K. Vaughan, que es famoso por escribir Why the Last Man, actualmente Saga, Ex Machina, y bueno, tiene varios trabajos más, pero esos son como los más conocidos. Cliff Chiang es artista también que trabajó en DC y eso, y bueno, creo que trabaja aún ahí. Y bueno, que su arte mejorable por él. Colorista y lettering, que son relevantes al menos en esta edición. Entonces, primero mostrar la edición deluxe de Paper Girls. Tiene varios detalles curiosos en la portada. Son imágenes hechas solamente para el deluxe. Entonces que uno puede como abrir y se ve la imagen completa. Lo mismo con los otros libros que tienen también un efecto. Aquí no se alcanza a captar bien el efecto en cámara, pero es muy bueno en persona. Entonces, ¿de qué va Paper Girls? Bueno, parte de la publicidad de Paper Girls suele ser como que es Stranger Things, pero si fueran todas mujeres. Y eso es falso. Falso. Esta serie empezó antes que Stranger Things, un año antes. Y los afiches promocionales, claro, hacían como que mostraban que la serie iba a ser como algo ochentero, nostalgia ochentera, y algo de eso tiene. Pero en realidad eso es como en el primer arco. ¿Por qué? Porque, aquí hay diseño de los libros donde se ve que Ex Libris es como que fuera parte de un diario de vida. No puede escribir el nombre. Bueno, el libro en sí contiene las portadas de los números. Bueno, aquí la información de los años en que se publicó. Copyright 2017, Paper Girls del 1 al 10 y así. De cuando salió el deluxe. Bueno, tiene ahí los capítulos 1, las portadas que eran dobles. Y el título, que no está. Que no tiene el primer capítulo. Y bueno, se nos presentan a las niñas. Y estas niñas no son amigas como tal, sino que reparten en diario periódico en la madrugada, en los 80. Y bueno, podemos ver que como el cómic de Brian K. Vaughan hay una negra, una judía, una asiática, no me acuerdo qué nacionalidad era, y una pelirroja. Súper inclusivo y todo eso. Suele hacer este guionista. Bueno, tiene varios detalles de la época y así. Y en algún momento las niñas se cruzan con un evento como fuera de lo común, fantástico, paranormal. Y hasta ahí. Es como parecido a Stranger Things, porque pasan cosas raras. Pero en realidad es mucho más que eso. Tiene
cada arco sucede en una época diferente porque el elemento principal que se incluye aquí en esta serie son los viajes en el tiempo. Entonces, en lo que se ve al inicio es que hay como una invasión de gente del futuro y unos personajes medio alienígenas, que no son alienígenas, pero es como una invasión del futuro, lo que está sucediendo. Entonces, durante el primer arco las niñas se mueven en lo que es los 80 en su tiempo original, pero ya después más adelante saltan en el tiempo. Por ejemplo, al 2016 en el segundo arco, en la prehistoria en el tercero, al año 2000 en el cuarto, cuando va a ser ese cambio de 1999 al año 2000. Y, y así, bueno, ahí Brian Kimon juega mucho con en los 80 y signos de Apple ahí, qué sucede y todo eso. Eh, con el, por el estilo de Brian Kimon hay mucho giro, hay mucho cliffhanger, final de los números que te hacen querer leer el que viene, muy típico de él. Muchas veces las páginas se cuentan a pura acción. Los diálogos suelen ser así como afilados, divertidos. Y, y eso más que nada es una serie súper recomendable. No quiero como contar mucho lo que pasa porque esa es la gracia de meterse en una serie un poquito más larga, ir viendo cada uno de los giros, pero mi énfasis más grande es que no se compara con Stranger Things, me gusta más que Stranger Things. Y tiene, como decía, en cada número va agregando algún elemento o referencia a alguna cosa. Hay muchas referencias ochenteras en el primer arco, pero ya más adelante Ronald Reagan y Public Enemy, pero ya en arcos más adelante se encuentran con ellas mismas del futuro en algún momento. Soy yo adulta. Y así. Mientras más avanza la serie, más eventos inexplicables empiezan a acontecer y todo se va a resolver al final. Todo se va a terminar explicando de alguna manera. No explícita, pero se llega a explicar. Y bueno, eso, más que nada. Em, bueno, aquí mostrar más que nada un par de páginas más porque de nuevo la idea es guardar la sorpresa e interesar. Pero vamos conociendo el pasado de todos los personajes que están en la prehistoria. Hay un momento donde a alguna de las niñas le llega la regla. Es como bien interesante la manera en que lo presenta. Bueno, aquí es coloreado, a mí me gusta harto. El estilo de dibujo de Cliff Chiang igual se apoya mucho en el color. Y eso está bien porque si va a ser coloreado, los dos se apoyan mutuamente. Me gusta aquí como colorear los árboles, las sombras, las luces. Hay referencias también como a los mechas, como a Neon Genesis Evangelion. Ahí hay un Eva, básicamente. Científicos del futuro. Bueno, hay como feminismo y cosas así, obviamente. El enfoque de la historia. Esta es la época de la paranoia esa del cambio de siglo. Y así. Y bueno, ahí después, por ejemplo, se van a un futuro. Super futuro. Y lo mismo, pues hay referencias a películas que tienen que ver con
con el futuro y así. Uno de los aspectos interesantes para mí es una referencia a Lego Ninjago, Trump, Breaking Bad, It y Eleven de Stranger Things, incluso, en algún momento. Bueno, la edición del papel es súper buena. Y ya después en algún momento también hay algunos juegos gráficos, como contar 4 tramas en paralelo. Y eso, y lo que más a mí me gusta también, y no me imagino cómo es leerlo en español, pero existen dos tipos de personas del futuro. Los que son viejos en el futuro y los que son más jóvenes en el futuro. Y los que son adolescentes del futuro hablan así, en un idioma raro que uno puede descifrar. De hecho, el título de los capítulos está escrito así, en algún momento. Y también están los adultos del futuro, old timers que le llaman. Y el diálogo que hablan estos, pero adultos del futuro, es como el lenguaje de internet que se hablaba en esa época. O sea, los jóvenes del presente son los adultos del futuro y hablan así. No sé si acá habrá algún ejemplo, pero por ejemplo aquí, en vez de decir are you, es como are ya locals. Y también aquí, you are, en vez de Y o U y apóstrofe R, transgresses will. Esto también era muy de esa época, se dice want, pero está will y not juntos. Es como cuando la gente dice XD o XDent para decir que no les da risa. Y bueno, ese apartado Brian K. Vaughan lo trabaja harto aquí y creo que una de las partes más notables de la historia. Bueno, acá hay algunas traducciones del lenguaje de los adolescentes del futuro. Y en los extras hay puro extra bien interesante. Bueno, en el primer libro hay como el día de personajes, diseño de ellos, cosas promocionales antes de que empezara la serie. Ahí quizás es más interesante para ver cómo cambió lo que se pretendía con lo que terminó siendo. Pero ya después aquí tenemos al colorista y al diseñador, al de las letras, al rotulador. Comentan al dibujante los diseños, cómo llegaron a la portada final, qué diseños fueron barajando, bocetos de portadas, de todas. Y acá hay un ejemplo de cómo se transforma a veces el guión en las páginas finales. Porque a veces el dibujante modifica la cantidad de paneles que hay porque encuentra que a veces son demasiados. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3, 5 paneles. Y en la página final, bueno, también hay 5. Pero a veces pasa que no son la misma cantidad. Ahí hay fotos de los creadores cuando eran niños para que tuviera sentido con la temática de Paper Girls. Que es una historia que protagoniza el niño. Eso también es como el homenaje ochentero, digamos. En el Deluxe 2 también hay más portadas. Y también hay esto que es muy interesante. El colorista explica cómo es el proceso de colorear un cómic de Paper Girls. Y habla de las herramientas que tienen, bueno, los premios que ha ganado y así. Y bueno, aunque uno no vaya a crear un cómic,
Sí siento que es un poco inspirador, digamos. Crees que aprendes algo que tal vez puedes aplicar en crear tus propios cómics, aunque no lo termines haciendo. Hay consejos como reciclar, por ejemplo, las paletas en colores. Cómo pasa de los colores planos a los finales. Son extras súper interesantes en realidad. Cómo plantea una atmósfera. Los bloques de colores aquí, amarillo, morado, para ponerle profundidad a la escena. Distintos niveles de profundidad. Y lo mismo, por ejemplo, aquí explicando que el personaje es pelirrojo, pero su color no se ve, de pelo no se ve siempre igual dependiendo de la cantidad de luz que hay en la habitación. Todas esas cosas que se explican, yo las encontré súper interesantes en su momento. Como dije, suman bastante a la experiencia del cómic tener eso al final. Lo mismo acá. Tenemos las portadas de los TPB y todo eso. Diseño de personajes, diseño de cosas que salían en las revistas originales, en la parte de los correos. Merchandising, anuncios falsos o verdaderos, tal vez, no sé. Y lo mismo aquí. Diseño, ahora le toca al rotulador. ¿Cómo fue que diseñaron todas las opciones que barajaron para el lenguaje de los aliens? Y cómo se basaron en el coreano para hacer esto, la forma de la figura, cómo llegaron a la final, con qué herramientas las creó para poder colocarlas en los globos de texto. Y lo mismo, referencias que fue ocupando para crear el logo de Paper Girls, herramientas digitales que ocupó para crear el logo y los números, la caligrafía para después colocarlo en los globos de texto. La verdad, esta edición en español creo que se publicó pero en 2 tomos, o sea que este de aquí se divide la mitad para acá y para acá por Planeta Comic. Yo creo que los extras valen mucho la pena y el cómic en sí también es muy entretenido. Paper Girls recomendado.